Capítulo 1. La transferencia. Desperté a las 3:21 am aquel domingo del famoso eclipse, o quizá fue más tarde, no lo recuerdo con exactitud. Han sucedido tantos acontecimientos a lo largo de mi extensa vida, y han pasado ya tantos años, que a veces es difícil diferenciar quién soy ahora de quien alguna vez fui. Solo sé que sucedió, y no creo que importe realmente la hora ni el día. Dudo que aquí haya alguien a quien le importe la vocación del reloj, su razón de ser, aquel que solo se dedica a pasar el tiempo de los vivos, ese al que no le enorgullecen sus logros ni le duelen nuestros fracasos. El tiempo siempre es el vencedor de todos. En fin, creo que nos compete hablar de cosas más importantes. Ese odioso reloj no merece nuestra atención, solo por creerse el amo de los sueños, de los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Quizá ese día simplemente decidió jugar un poco con el pasar del tiempo. Es algo que disfruta demasiado. Solo imagine, poder controlar el tiempo debe ser un hobby maravilloso, realmente gratificante. Embriagarse de poder, de control. Por eso lo odio. Él fue quien más contribuyó a mis fracasos. Tiempo fue lo que me faltó. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que también le faltará tiempo, enfermera? ¿Qué sé yo? No acostumbro usar reloj. Aunque eso no es importante, mejor conteste por favor a mi pregunta. He respondido a su pregunta y con una sola palabra. Desperté. Quiero decir, fui despertado por mi antecesor. ¿Usted se encuentra despierta? Creo que no se ha percatado aún de la pregunta, ni mucho menos de la respuesta, ¿verdad? No me está ayudando. Pienso que para usted es difícil responder una simple pregunta, pero aún así es importante saber qué sucedió para poder ayudarle, y la verdad no entiendo sus palabras. ¿Podría por favor explicarse? Fácil es explicar, lo difícil es comprender, cuando no sabes distinguir lo que es real para ti de lo que es real para mí. Es como explicarle el océano, el hogar de los ancestros, a un pequeño pez mascota. ¿Crees que lo comprenderá? ¿Qué importa si lo comprende? Lo importante es que estará de regreso en casa, y eso es lo que debe anhelar. ¿Eso crees, enfermera? No creo que prefiera estar aprisionado en una pequeña pecera. Si pudiera llevarlo a conocer el mar, lo elegiría sin dudarlo. Yo pensaba como tú, igual que ese pez. Sin embargo, algunos peces pierden la razón al entrar por primera vez al mar, si es que antes no son devorados por su nueva realidad. Le aseguro que si pudiera elegir, regresaría a la pecera, la misma elección que hicieron aquellos hombres en la famosa caverna griega. Tu mundo es como una pecera, pero yo he visitado el océano. Los médicos piensan que su caso es extraño. No hay traumatismos. No se ha encontrado invasión patológica. Tampoco cuadro sintomático. No hay un diagnóstico, ni explicación. Solamente sus signos vitales están disminuyendo. Su fuerza está desapareciendo. Díganos, ¿qué sucede? No lo sabes tú, siendo tu campo profesional. ¿Cómo podría saberlo yo? La vida y la muerte solamente acontecen. Se extingue lo que llamamos vida y se enciende lo que llamamos muerte, y viceversa. Así como el sol renace y muere el mismo día para quienes son capaces de creer. No puedes saberlo todo, niña. En verdad te lo digo, el pretender saberlo todo no es más que una trágica adicción, pues el todo no tiene una explicación, ni la explicación lo es todo. Existen cosas que no desean ser explicadas. Las personas inseguras y a veces ansiosas de vanidad son quienes buscan explicación a todo lo que sucede. Si no puedes ver la naturaleza en la resignación, entonces te diré que el exceso de trabajo debe ser el culpable de este lamentable y penoso encuentro. Disculpe, pero esto no parece ser causado por trabajar. No lo entiendo aún.
y lo intento porque sé que puedo ayudarlo. En verdad quiero ayudarlo. Te diré algo, enfermera. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo N. N, te diré un secreto. Mientras más se buscan respuestas, más insaciable y confundido se encuentra el ser. Pasa lo mismo cuando quieres ayudar a alguien. Esa emoción parece tener vida propia. No todos la han podido sentir. Ayudar es lo mismo que cuidar, alimentar, servir y amar. Al igual que la búsqueda de respuestas, la búsqueda de ayudar comienza siendo insaciable, pero muere. La calidez humana se enfría con el tiempo. No lo entiendo. Te aseguro que es mejor no saber, no pensar, no opinar, no dudar. A veces solo basta con respirar, sentir y vivir. Confieso que desperdicié mi vida, solo quería justicia. Mientras el paciente hablaba, N fingía escucharlo, mientras trataba de recordar dónde pudo perder la moneda que le faltaba para su autobús de regreso. Si cayó cuando se recostó unos minutos, si fue cuando compró un café o si la había dejado en casa. N solo asintía con la cabeza. Pasaron unos segundos en silencio. N era una estudiante de enfermería perseverante, que anhelaba graduarse pronto. Cada día se miraba al espejo, fantaseando con ser la mejor enfermera que el mundo haya conocido, para ser el orgullo de su familia, ya que ella era la única con la capacidad para creer que se puede llegar tan lejos como se lo propusiera. Pero ahora, frente a ella, en lugar del espejo, se encontraba un viejo moribundo, representando un medio o quizá un posible obstáculo para poder graduarse con aplausos en su desapercibida dedicación. Pensaba que si no descubría pronto un diagnóstico, ¿cómo podría narrar en clase su heroica intervención a su profesor y a sus demás compañeros? Además, ¿cómo podría impresionar y mostrar su valía con un toque romántico al médico más popular de los pasillos? O, ¿por qué no?, pensar en una idea brillante que le ayudara a obtener una recomendación y hasta el empleo en el hospital por su calidad profesional y no por otros escandalosos motivos que suelen murmurarse. Imaginando, en menor medida, qué diría a los familiares del paciente, sabiendo que en cualquier momento entraría alguno desesperadamente buscando una explicación que aliviase el dolor fraternal que sucede entre las familias con lazos afectivos bien alimentados. Claro estaba que ella no tendría la respuesta, y temiendo que entorpecieran el arduo trabajo de tantas noches de tareas e investigaciones, con su inseparable taza de café que tanto recordaba a su abuela fallecida aquel lejano día por negligencia médica. O quizás simplemente se trataba de la deficiente atención tan característica entre los profesionales de la salud de nuestra era cuando se trata de salvar vidas, mas no de defensa legal. ¿Por qué te has quedado en silencio de pronto? No es nada. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Que sí. Ok, de acuerdo. Mejor dime, ¿por qué eres enfermera? Estoy haciendo prácticas. En un mes me gradúo. Bien, ¿y por qué enfermería? Quiero ser enfermera porque es mi más grande ilusión poder ayudar a las personas, cuidar y proteger sus vidas. Además, es una profesión muy noble, de gran valor social, sin esperar nada a cambio. Espero nunca equivocarme. Su voz se quiebra ligeramente. Solo me entristece cuando quiero y no puedo ayudar a mis pacientes. Siento como si me quemara por dentro una sensación muy fría solo de pensar que no pueda salvar a alguien. Veo que ya has encontrado tu vocación. Mis compañeras no parecen tener ese gusto. No trabajan por hacer de este mundo un lugar mejor, solo para tener una vida más fácil. Te creo, las personas van perdiendo el delicioso sabor de salvar vidas. Veo que en ti hay un auténtico anhelo por salvar vidas. Me recuerdas a mí cuando fui joven,
cuando encontré mi vocación. Al menos puede decirme algo que ayude, por favor. Vamos, dijo que fue el exceso de trabajo el culpable de su situación actual. ¿A qué se dedica usted? Así es, tengo una ocupación. Traslado de aquí para allá y de allá para acá. Doy esperanza a aquellos que llegaron a ese lugar innombrable, ese lugar que invita a los desafortunados a que abandonen toda esperanza. ¿Quién mejor que yo para ofrecer segundas oportunidades y una nueva esperanza a quienes la han perdido? Pero qué labor tan agotadora es la de ayudar. Hay un alto riesgo de cometer errores, errores que te cambian para siempre, que te hacen dudar de uno mismo y sobre todo te condenan a veces a la infelicidad. Sorprendente, vaya ocupación tan honorable y misteriosa, aunque suena un tanto triste. Lo es, sin duda, aunque noble y extraña, o fría, califica mejor. Tenemos algo en común, el deseo de ayudar a los demás, pero dígame, entonces, ¿por qué no se da esperanza y una segunda oportunidad a usted mismo? No soy yo quien ha abandonado toda esperanza. Quizá no me ayude a mí mismo, pero creo que sí hay una manera en la que tú me puedes en verdad ayudar. Ah, y tienes razón respecto al gusto por ayudar a los demás. Es solo que las intenciones no bastan. Hay mucho más que eso en juego. Ten presente que tus decisiones te llevarán a diferentes lugares de la existencia. Yo me quedaré aquí. Tú debes regresar. La luz se traslada por completo a su nueva dueña y se apaga de repente. Señor, señor, reaccione, por favor. Déjeme revisar. Los sonidos del monitor cardíaco se aceleran. Luego, un pitido largo y constante. El sonido que se activa con la muerte. Doctor, doctor, rápido, venga por favor. El paciente 237 no responde. Los doctores Salvador y Guerrero entraron con la costumbre de quien va a registrar su entrada. Hablaban de la pelea de box de la noche anterior, sin siquiera fingir un deseo auténtico de preservar la vida. Aplicaban técnicas de resucitación con el mismo entusiasmo y rutina que el señor Toño de limpieza cuando exprime su trapeador cada día, con la importante misión de limpiar los baños del hospital a cambio de unas monedas, sin un genuino interés por preservar la limpieza, solo el suficiente para lograr abonar algunas deudas. Terminada su breve actuación, se retiraron tras unos segundos que no buscaban salvar una vida, sino simplemente cumplir con el mínimo protocolo, lo justo para pasar a llenar documentos, ir al baño, tomar un café, mandar mensajes, cosas que parecían más importantes, no como la vida o la muerte de un paciente. Salvador y Guerrero siempre se les ve conversando juntos, no de diagnósticos, no de investigaciones, ni mucho menos de saberes médicos, sino compitiendo en quién tiene el automóvil, el reloj de mayor valor o incluso quién ha logrado la travesía más extraordinaria y costosa de fin de semana. Ellos son médicos libres de todo prejuicio, incuestionables, sí, pero llenos de procrastinación, parecidos a esos niños que postergan hasta el último momento su tarea escolar. Y no podría ser de otra manera, pues ese par, los más experimentados del hospital, eran especialmente respetados y apreciados por la administración, a pesar de su evidente falta de sensibilidad y compasión, a pesar de que nadie nota o quiere notar que fueron entrenados para no sentir, pues prefirieron apagar su humanidad como una lámpara que se apaga al iniciar la mañana. Quizá solo un sobreviviente de guerra podría entenderlos, porque su honor no radica en salvar vidas, sino en salir vivos de las batallas, seguir los protocolos como escudo y ondear la bandera institucional repitiendo con firmeza y gallardía: hicimos todo lo posible.
Sus ojos han visto el sufrir de las personas, pero su filosofía institucional los lleva cada día a equilibrar si el dolor merece ser aliviado en la balanza de la rentabilidad y analizar si el medicamento A deja mejores dividendos que el B, mientras las familias de sus pacientes oran por ellos. Y a pesar de todo, cada fin de año son aplaudidos, premiados, como soldados que regresan con victorias contadas, mientras entierran secretos tácticos bajo la alfombra de lo que llaman ética médica, tal como se hace en tiempos de guerra. Mientras los médicos se encargaban de bloquear los orificios nasales con algodón y antes de envolver el cuerpo, N se acercó en silencio y observó los ojos casi apagados. El oscuro café del iris se despintaba como un barco que desaparece en el horizonte. Las extremidades inherentes, la mandíbula gentilmente dislocada. Colocaban una sábana como si fuera un baúl, suficiente a veces para ocultar lo que ya no se quiere ver. El doctor Salvador miró a la enfermera N con esa mirada que acarrea una frase casi telepáticamente sin decir ninguna palabra. Esa mirada que cuestiona el actuar de cualquier principiante y dijo: hora del deceso, aproximadamente 3:23 am. El paciente lleva un tiempo sin vida. La próxima vez avisa antes que el paciente muera, por favor. No puede ser, no puede ser. Hace un minuto estaba hablando conmigo. Lo juro, estaba despierto, él me hablaba. Debes estar muy cansada, no te preocupes. A todos nos pasa cuando no dormimos bien. Este paciente estaba muy grave, no debiste dejarlo solo. Este incidente estará en tu reporte. Te recomendaría descansar, esas ojeras no te hacen bien. No, no estoy loca, yo lo vi, yo lo escuché, él me hablaba. A partir de ese momento, la vida de N cambió para siempre. Cada decisión, cada duda, cada paso que daba, la acercaban, sin saberlo, a algo mucho más grande que ella misma, a un destino que no pidió, pero que ahora debía abrazar. El fuego de aquel anciano no solo le entregó poder, le entregó responsabilidad, y con ella un legado, un misterio que apenas comenzaba. Yo hice todo para ayudarlo, pero no había nada que hacer. No fue mi culpa. Después de un breve silencio, un eco lejano, como un suspiro, que decía: Ignis Frigus, no lo olvides. Capítulo 2. De la incubación y la transición. Pasaron unos días y desde su perspectiva, nada había cambiado. El entorno permanecía exactamente igual que antes de conocer a aquel hombre, aquel que consideró simplemente una oportunidad muerta de impresionar al mundo y alimentar quizá su a veces hambriento ego de joven estudiante. Nada extraordinario podía suceder en la vida de una enfermera en formación, al menos no aún, pues el recuerdo del desaliñado viejo se erosionaba con el pasar de los días. Solo era una experiencia fallida, palabras sin sentido en un diálogo vacío, sin aprendizaje, sin lograr cambio alguno, sin impresionar a nadie. Cuando el mundo quiere cambiar, comienza temeroso y de formas imperceptibles, al menos en su exterior. Para cuando el sujeto es consciente del cambio, ya es demasiado tarde. Cuando el cambio comienza, le sigue un proceso de readaptación, o quizá todo cambio sustancial en el mundo es tan importante y a la vez tan vulnerable, frágil e indefenso que requiere un proceso de incubación, como cada sueño, cada esperanza y deseo por ser mejores y tener un mundo mejor se parece al interior de un pequeño huevo. Sentimos que nuestro exterior es tan fuerte, puesto que aparenta firmeza, como un escudo para proteger la fragilidad de nuestros sentimientos. Muchas veces sin saber que aquella capa externa, aquella máscara socialmente aceptable, es la parte más vulnerable. Y así debía ser, pues su objetivo solamente radica en la incubación y hacer posible que todo el interior que hay en cada ser vivo se desarrolle
y destruya justamente esa capa, para posteriormente lograr generar cambios en el mundo, con acciones propositivas desde una esencia divina, aunque si lo piensas detenidamente, también es la misma naturaleza del mal. Las experiencias traumáticas a veces se incuban en forma de resentimientos que se esconden bajo el cascarón de todo estará bien, no pasa nada. La negación es una venda perfecta para lo que no se quiere ver, algo que sucede de forma natural, a veces reconfortante, pero es la resistencia al cambio, un intento fallido de transmutar la realidad y de evitar la incubación que constituye la sanación y fortaleza para hacer frente a la nueva realidad. ¿Qué tan emocionante puede ser la vida dentro de un huevo? Por fuera nada, mientras por dentro acontecen cosas extraordinarias. Todo un Big Bang genético y psicológico se encuentra ahí. Quizá por ello las emociones viven dentro de nosotros, pues su expresión externa no es capaz de reflejar la inmensidad de un sentimiento. Mientras tanto, N despertaba después de una noche de descanso placentero, sin sueño y sin haber soñado. Una noche de breve oscuridad, de silencio puro, como suelen ser las raras noches de sueño profundo. Se encontraba en su pequeña morada, fiel confidente de ciertas travesuras ocurridas tiempo atrás. Los zapatos, impecablemente blancos, reposaban apartados del resto, listos para otro día de prácticas. Otro día de formación, zapatos elegidos para dar los pasos al éxito de la enfermera. El desayuno, nada especial, solo un viscoso jugo verde, antes y durante ligeros ejercicios y rituales de belleza indispensables para acondicionar y hacer brillar la vanidad femenina. Siempre frente al viejo y agrietado espejo, testigo de un sinfín de gestos, algunos graciosos, otros no tanto. Ese espejo a veces insultado por lo que se atrevía a reflejar. Tan dedicadas, tan sistemáticas, las actividades cotidianas de las mujeres, irrelevantes para muchos de nosotros, pero el ego femenino se alza orgulloso sobre cualquier lista de prioridades, especialmente cuando se pretende conquistar el éxito. Irónica e ilógicamente, cuando el lema asimilado al triunfar predica que la mente y los títulos son más importantes que la belleza, la cual es pasajera. Enfoques filosóficos ambivalentes que de iniciar una larga discusión podrían culminar en un desastre, como suele ocurrir al creer que se tiene la razón, pero se actúa irracionalmente. N acudió apresurada a realizar sus prácticas. No debía retrasarse, pues el transporte público no estaba sincronizado con su rutina de belleza. Tal vehículo, irónicamente, es el opuesto directo de su vanidad, pues por la mañana no recibía mantenimiento, ni acondicionamiento alguno, bastaba con una barrida simbólica y un trapazo. Actividad simbiótica y graciosa, pues no se sabía si la escoba y el trapo terminaban más limpios que el vehículo, pues comenzaban igual de sucios. Por lo menos las manos del conductor sí terminaban menos limpias. A pesar de ello, el conductor Fernando pasaba por la misma parada todos los días con una puntualidad destacable, sin importar las inclemencias del clima. Hombre que parecía tener dos caras, dos personalidades, pues su lado derecho recibía a los pasajeros con amabilidad y cortesía, mientras su lado izquierdo confrontaba y gritaba a los conductores que no se adherían a su estilo de manejo. Saludaba a N todas las mañanas cuando ella abordaba el autobús, no sin desearle suerte al bajarla en el hospital. Al ingresar a la clínica, checar su ingreso y caminar por el pasillo principal, se detuvo por unos segundos a mirar la habitación donde días atrás había tenido el encuentro con el anciano. Escuchó unos pasos que se detienen y una puerta que se abrió. El médico Víctor, con su caminar confiado y su aire de seductor profesional, apareció detrás de N, causándole un ligero susto,
o algo que aceleró el ritmo cardíaco de la enfermera solo con llamarla por su nombre. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo en la habitación? Nada en especial, solo miraba. ¿Quieres ayudarme con la paciente de la cama 111? No, en realidad no. Disculpa, ¿me repites lo que dijiste? Sí, enseguida. N se dirigió pensativa y lentamente hacia la habitación donde se encontraba su paciente, pues sabía de quién se trataba. Se detuvo en la puerta. Realizó una respiración profunda. Cerró sus ojos, relajó un poco su cara, apretó sus labios y abrió la puerta. N entró enérgica, con una sonrisa amable y una actitud casi podía radiarse en forma de energía vibrante de carga positiva para encontrarse con su paciente. Frente a ella, una niña, pequeña, cubierta de dolorosas quemaduras profundas. Rastros de piel estropeada dormían bajo capas y capas de vendas. Víctima quizá de la ingenuidad de padres primerizos y ocupados, o de las travesuras inevitables que se supone forman parte del desarrollo de los niños, efectuadas en el lugar y momento incorrectos, o solo la causalidad cruel de sucesos y accidentes que acontecen a los niños sin razón ni propósito alguno, solamente como muestra de la desgracia humana cruda y perversa. El sufrimiento humano puede llegar a ser, en algún enfoque psicológico, considerado justo, a modo de castigo o de expiación por el mal que hemos hecho, el daño causado a otros seres, el miedo y dolor implantado en nuestro prójimo. Pero los niños son inocentes de nuestros pecados. Ellos no deberían experimentar ningún tipo de sufrimiento, o tan malos hemos sido que nuestros errores alcanzan a dañar a nuestros niños y les toca vivir con dolor. Hora de cambiar las vendas, dijo N mirando tiernamente a la niña, pero despertándola imprudentemente de esos preciosos segundos de paz, donde al menos al dormir, el dolor parecía dormir en otra cama. La pequeña se quejaba con una voz casi sin fuerza. Su cuerpo le dolía. El dolor intenso nunca ha tenido compasión por nada ni por nadie. No lo tuvo ni en inocentes, ni ese día en la cruz, ni con aquellos que han derramado sangre por intereses de usureros, o fueron cruelmente torturados por la mano del hombre. Entonces tampoco en una niña indefensa. El dolor en su pequeño cuerpo parecía el oleaje de un impetuoso mar altamente embravecido, con una ferocidad demoníaca. Pues cuando el dolor es tan intenso, parece incluso irradiar temperatura proveniente del infierno. Incluso el ardor calcina los huesos y logra envenenar el espíritu aún en los inocentes. La pequeña niña abrazaba el dolor cada segundo, con una valentía que avergüenza a cualquier héroe de acción, haciendo un esfuerzo por sonreír a la enfermera, a pesar de saber a lo que ha venido. Qué dichosos aquellos que no han visto alguna vez el sufrimiento de un niño con quemaduras, y afortunados los que en su vida nunca han padecido el dolor de la carne quemándose, pues viven lejos del infierno, en el paraíso, y no se han dado cuenta. N comenzó a desenvolver las vendas, lenta y cuidadosamente, una vuelta a la vez. Al principio, el brazo podía sentirse firme y estable. Conforme las vueltas avanzaban, la pequeña extremidad de la niña se sentía más frágil e inconsistente, dando la impresión
cuando retira cinta adhesiva de un regalo envuelto en papel, sabiendo que parte de él quedaría adherido. N sentía más intensamente una presión en el pecho, una angustia que congelaba su interior, ese tacto que tiene el espíritu hacia el cuerpo, cuando quiere expresar una conexión con el mundo material, ese aliento que quema por dentro, pero se siente frío, sensación que comprueba que llevamos o que somos en nuestro interior algo más allá de la materia, algo que no entendemos, divinidad. En su mente, un firme deseo de ayudar, de sentirse una heroína, una sanadora, por encima de aquella sensación de una madre que abraza y arropa a su hijo cuando tiene miedo. Pero en la mente de la pequeña Lucy no existía la sanación, ni la compasión, mucho menos la recuperación. Gobernaba otro deseo: descansar, dejar de sufrir, que nadie la tocara, que nadie invadiera su frágil espacio. Bueno, en realidad, sí anhelaba a una persona. N preguntaba: ¿te duele? La niña, con ojos ligeramente deshidratados, con sus glándulas lagrimales descompuestas y reuniendo energía para poder responder: sí. N no sabía que el dolor de la pequeña Lucy era como un perro guardián rabioso, que incrementaba con la presencia de extraños que se atrevían a acercarse, y con cada vuelta de venda que N quitaba, el ardor se volvía más agresivo. La pequeña Lucy solo temblaba inconscientemente. N observaba cómo el blanco se tornaba amarillo, luego marrón, después rojo brillante, rojo oscuro y finalmente negro con pinceladas de los colores anteriores. La paleta de colores era la señal de que la tortura estaba por comenzar otra vez, como una obra de arte de maldad pura. El momento de despegar las vendas encarnadas, las más profundas, las que se incrustaban en los tejidos, las que se adherían como garrapatas, las que abrazaban y arrancaban lo poco que quedaba de la piel de la pequeña Lucy. La enfermera N se encontraba sentada junto a la cama de la pequeña. El reloj marcaba las 9:14 de la mañana. Se escuchaba una fina lluvia, pero en la habitación el tiempo se sentía suspendido. Parecía que incluso él no quería avanzar, pues se encontraba posiblemente devastado. No, 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 por favor, no. Ya no quiero que me quites mis vendas, me duele mucho. Solo quiero ayudarte a sentirte mejor. Te vas a sentir mejor, te lo prometo. Si la niña tuviera tan solo un poco más de fuerza, seguro lucharía. Si pudiera, elegiría no ser molestada, y en su mente solo deseaba no haber despertado nunca. Mientras que la mente indomable de la enfermera, hambrienta de reconocimiento, la impulsaba a seguir con firmeza su misión. La niña lloraba mientras intentaba mover su cabeza de un lado a otro, apretando fuertemente sus dientes, inútilmente esperando que el siguiente segundo el dolor ya no existiera, rogando que alguien entendiera su lenguaje, ese lenguaje sin palabras. El dolor era devastador, como 1.000.000 de abejas furiosas y vengativas atacando sin piedad y con todo su armamento a una joven, delicada y destruida piel. Y con cada milímetro que se arrancaba, moría algo más que piel, morían las ganas de reír, de saltar y de jugar. Moría su niñez, su inocencia, su cordura. Qué infame es a veces el destino. El destino a veces nos tiene preparadas cosas hermosas, alegría, dicha y fortuna, y otras veces dolor, agonía y sufrimiento. Lo que es seguro
es que tal vez recuerdes el momento en que murió tu infancia, tu inocencia, o tal vez tu cordura. Ese evento que te puso de rodillas, que te hizo suplicar por piedad. Si no ha sucedido aún, sin duda eres un prófugo del destino. Vendas nuevas colocaba N sobre el cuerpo ardiente y pulsante de Lucy. Continuaba discretamente alimentando su ego de superhéroe, sin siquiera darse la oportunidad de reflexionar si sus deseos de ayudar eran compartidos con los deseos de la pequeña, típica dinámica entre los seres humanos, que anhelamos tanto los frutos de la victoria, sentirnos poderosos queriendo ayudar, sin siquiera preguntar si la otra persona realmente quiere ser ayudada a nuestra manera. Parece que quien quiere ayudar, en el fondo, quiere ser ayudado. Al terminar el procedimiento, comienza un diálogo entre N y Lucy. Lucy, con voz débil, pregunta: ¿Tú crees que las heridas hablan? La enfermera se acerca con ternura. ¿Hablar? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Sí, creo que las heridas hablan, y si no las escuchas, gritan, esperando que alguien las escuche. ¿Y tú las escuchas? A veces. Las mías me dicen que me porté mal, que por eso me duele. La lluvia se torna un poco más fuerte. No, pequeña, ninguna herida dice la verdad, y tú no hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué no se van? ¿Por qué me lo dicen? ¿Por qué estoy castigada? Porque son solo heridas del cuerpo. Algunas tardan más en sanar. Pero no estás castigada. Te vas a curar y te sentirás mejor. Quiero que se vayan. Quiero que se vayan. Quiero ir a dormir y que al despertar ya no estén. La enfermera N toma su mano. Dormir está bien. No debes rendirte. Mira, tienes una pequeña luz en los ojos. Es muy bonita. ¿Y si se apaga, ya no seré bonita? Tú eres bonita. Sigue siéndolo. Pero si quieres, yo puedo guardar un poco de esa lucecita mientras duermes, como una velita aquí en mi corazón, y cuando despiertes te la entrego de nuevo. Mi papá me decía que yo era bonita. Él me cuidaba y cuidaba mis juguetes. ¿Él puede cuidar mi velita? ¿Tu papá? Sí, a veces, cuando tenía miedo, él dejaba la puerta abierta y la luz del pasillo encendida a la hora de dormir, y me decía: volveré por la mañana. Pero esa última vez yo me porté mal. No quise hablarle y olvidé decirle que dejara la puerta abierta. Él la cerró y yo no le dije nada. Me había regañado y le dije que se fuera, que no quería verlo. No le dije que me gustaba su olor cuando me abrazaba, cuando me cargaba en sus hombros. Cerró la puerta. Yo lo extraño mucho. ¿Por qué no me abraza? Él viene conmigo cuando estoy dormida, pero cuando despierto, él ya no está conmigo. Quiero verlo también al despertar. La enfermera N contuvo sus lágrimas y dijo: él sabe que lo quieres mucho. Los papás siempre lo saben. Pero él no lo sabe. Yo le dije que no lo quería y él no regresó. Solo dijeron que llovía mucho, que hubo un choque y que me está cuidando en el cielo. Y ya. No estés triste, chiquita. A veces lo que más duele es todo lo que aún queríamos decir, pero puedes decirle lo que quieras y de seguro él te escuchará. Extraño cómo me subía a sus hombros, cómo me hacía reír con su cara, cuando saltábamos como ranas, cuando nos mojábamos en la lluvia. Ahora solo escucho la lluvia. N no puede contenerse más y comienza a salir lágrimas de sus ojos. La niña pregunta: ¿tu papi también está en el cielo? Él no, pero mi abuela sí está en el cielo. ¿Y ella también te dejaba la puerta abierta?
Sí, por eso cada noche dejo la puerta entreabierta, como ella solía hacerlo. La lluvia disminuye un poco y la pequeña se recuesta lentamente en la cama, cierra los ojos y dice: «Me voy a dormir un ratito, pero no te vayas hasta que me duerma. Y no cierres la puerta, porque si no, mi papi no podrá entrar». «No lo haré, te lo prometo, pequeña».